Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, wow. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hoy podemos decir buenas noches, ¿no? Lo decimos todos los días y a veces cuesta últimamente, pero hoy no es tan difícil decir buenas noches porque las buenas noticias hay que disfrutarlas. Tenemos tan pocas buenas noticias que cuando hay una hay que usarla, hay que exprimirla. Y esta madrugada tuvimos una buena noticia. Ahora en el editorial vamos a contar cómo fueron esos pormenores, ¿no? Que hicieron que se rechazara un capítulo entero de la ley de presupuesto para impedir que tramoyaran, que tramoyaran, que se salieran con la suya de una manera tan, tan falta de coraje, ¿no? Para no empezar ya con los insultos. Este, pero bueno, ahora en el editorial vamos a estar desglosando esto que junto con la marcha de hoy, que al mismo tiempo pospuso el debate de la reforma laboral, es decir, son dos buenas noticias. Así que bueno, aprovechémoslas cuando hay buenas noticias, porque últimamente venimos cojos de buenas noticias. Si nos quieren dejar mensajes, el 11 3200 0530 es el número indicado, 3200, perdón, 0530. Y de este modo arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Yo creo que básicamente gran parte de la alegría que tengo yo, por lo menos, y que creo que tenemos muchísimos, por poca cosa, pero poca cosa es poca cosa hasta que se junta con otra cosa y después empieza a ser una cosa un poco más grande. Pero por algo hay que empezar y uno tiene que sobreponerse, y la manera de sobreponernos es valorar los pasos positivos, ¿no? Más allá del hecho concreto, que es que la oposición, el peronismo y la izquierda lograron bueno, que se desaprobara, que se votara en negativo el capítulo 11 de la ley de presupuesto, que es el que contenía el artículo 75, que era el que provocaba el daño de la derogación de las leyes de emergencias. Anoche cuando nos despedimos, cuando analizábamos cómo era la situación, bueno, desbordábamos de indignación porque es jugar muy sucio, hay que ser muy canalla para operar políticamente como opera el mileísmo, el macrismo, el radicalismo con peluca y todos estos miserables que tenemos en la política argentina, a los que hay que echar de la política argentina, porque política necesitamos. Porque no somos antipolítica, nosotros somos propolítica. Nos parece que la política es la única posibilidad que tienen los que no son poderosos para ejercer algo de presión sobre el poder. Y si es posible, la conducción del poder. Pero es un rumbo, es un camino. Y la única manera, en otras épocas, en otras décadas, en otros contextos. Yo el otro día dije la palabra revolucionario o revolución, no me acuerdo. Y hasta a mí me pareció extemporánea. Es naturalmente una palabra extemporánea. Esta no es una época en la que nadie esté hablando de revolución. La última vez que nos hablaron de revolución fue Macri diciéndonos que iba a ser la revolución de la alegría. Imagínense de dónde venimos, de qué pozo ciego venimos. ¿Por qué bocas han dado esa palabra? Porque las palabras últimamente andan en boca de cualquiera. Y anoche, con toda esa indignación que teníamos, bueno, después que terminó el programa yo me puse a ver las redes y encontré el testimonio de Julieta Díaz, que me
ayer pasábamos, ¿se acuerdan? En el editorial los testimonios azorados, indignados y dolientes de Valentina Bassi y de Inés Esteves. Dicho sea de paso que Lola Bertet, que Inés Esteves, eh, que Valentina Bassi, que Julieta Díaz sean madres de chicos discapacitados, también le ha dado una caja de resonancia a este tema que no hay que dejar de valorar, porque además son cuatro actrices que no son cualquier actrices, no son cualquier cuatro actrices, son cuatro minas con la cabeza bien puesta y que las cuatro han tomado sus maternidades como una bendición. Y por eso luchan, para que siga siendo una bendición, pero para que sea una bendición necesitan organizar la vida de sus hijos y organizar sus propias vidas, porque si no es imposible. Bueno, en ese video Julieta hablaba del capítulo 11, yo tomé nota, porque claro, todos y a la vez es un ejemplo, ¿no? De cómo todos estábamos ayer anoche con el tema de que habían votado que se iba a revisar la ley capítulo por capítulo y no artículo por artículo, y ya medio como que nos dábamos por vencidos. Más o menos ese fue el espíritu de anoche. Cuando más tarde la escuché a Julieta Díaz, dije, ah, e incluso posteé, no se puede votar el capítulo 11 como para replicar algo de lo que decía ella junto con su video. Quiero compartirlo con ustedes, porque fue, no sé, no creo que haya sido premonitorio, pero a veces estas mujeres tan desesperadas y tan luchadoras dan en la tecla o son escuchadas precisamente porque no han cejado un instante de luchar. La escuchamos a Julieta Díaz anoche. En este momento, mientras estás pensando cómo carajo vas a pagar la comida para Navidad y Año Nuevo, están armando el presupuesto para 2026 los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras, y están queriendo derogar la ley que tiene el artículo que están en el artículo 75 y 76, que son la ley de emergencia en discapacidad y la ley para el financiamiento de las universidades. Leyes que ya se votaron y que estaban aprobadas para poder aplicarse. Leyes que son urgentes. La están queriendo derogar, están queriendo otra vez pisar a las familias de las personas con discapacidad. Queremos que los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras, los que ya votaron a favor, vuelvan a votar a favor, votando en contra de esa derogación. Y si tienen que firmar por capítulo, no por artículo, o sea, el capítulo es el capítulo 11, voten en contra también. No se abstengan, voten en contra. Voten por las personas con discapacidad, por sus familias y por las universidades públicas. ¿Cómo no va a servir luchar, no? ¿Cómo no va a servir luchar? Si no se obtienen cosas luchando, no se obtienen de ninguna manera. Uno puede luchar y no obtener nada, pero si no lucha, seguro que no obtiene nada. Y bueno, estas palabras que acabamos de escuchar fueron premonitorias, porque nos fuimos a dormir y a la mañana nos encontramos con este recorte de lo que fue la votación anoche. 117 votos afirmativos, 123 negativos, 2 abstenciones. Resulta negativo. Qué pena que no se escuchó el audio del recinto. Elegí un video en el que no se escuchaba el audio del recinto, pero realmente se festejó como una final. Porque es un monstruo muy peligroso el que está ahí adentro, con protagonistas muy delirantes. Pero a mí me parece que de qué manera considerar lo que pasó, cómo dimensionar, qué dimensión darle a esta victoria parcial, que en realidad nos somete a un presupuesto inhumano, pero por lo menos se deja fuera la barbaridad que querían hacer, que de todas maneras no podía pasar y tenía que ser judicializado, pero mientras era judicializado, los discapacitados y las universidades iban a seguir
sin fondos. Van a seguir sin fondos porque estos caraduras ya fueron a apelar ante el juez que les dio, ante el juez de Campana que les dio 5 días para que empiecen a pagarles a los discapacitados y restituyan todas las pensiones. Apelarán, volverán a apelar, pero se las vamos a ganar. Se las vamos a ganar, no nosotros. Ya con todo lo que ha hecho la comunidad de discapacitados, con, eh, con lo visible que es la hija de putés que son, esa hija de putés que tienen en el ADELMA, eh, han ayudado mucho, me parece, a que mucha gente pueda reconocer que este no es un camino decente. Eh, Muchas cosas nos indican que este no es un camino decente. Hoy, en la marcha multitudinaria que hubo, escuchamos los discursos de los nuevos triunviros de la CGT. Es un discurso distinto. Está muy bien que hayan cambiado al triunvirato de la CGT. Es otra generación, son otros nervios, son otros discursos, son otros argumentos y sobre todo son ganas de pelear, que es lo que estábamos acostumbrados a que la CGT nunca tuviera. Solamente con Cristina la CGT tenía ganas de pelear. Con Macri, cero. Y con este, tampoco cero. También cero, mejor dicho. Yo creo que viendo, por ejemplo, la actuación de... Bueno, ayer pasábamos a José Mayans con Bullrich, hoy veía el discurso de Grabois, me parece excelente que haya alguien como Grabois en el Congreso. Escuché el discurso de Máximo Kirchner también, excelente. Me parece que nuestros representantes están tomando o han empezado esta nueva etapa posterior a la derrota con un espíritu que está bueno, con un espíritu de pelea, con un espíritu de saber exactamente para qué están ahí, para frenar qué. Tienen que ser conscientes, estaríamos perdidos si nuestros representantes estuvieran ahí como en cualquier periodo de la historia argentina. Ay, qué lindo, ¿no? Soy diputado, divino, invito a mi familia que vea la jura, elijo por qué jurar, qué divertido, qué divertido. Bueno, para muchos de los que entraron ahora es eso, pero en la actitud de muchos de los dirigentes del peronismo, de la izquierda, yo creo que hay una recepción de lo que el pueblo está pidiendo, o de lo que el pueblo que no es mileísta, que es el único pueblo que existe, porque los que votan a Milei no son pueblo, eh, que les está pidiendo, les estamos pidiendo que encarnen el rol que necesitamos, que es el de la pelea. La pelea, por supuesto que están en la calle, pero no pueden pasar ellos, que ganan bastante bien, digámoslo también, no pueden pasarla cómodos. Si todos nosotros, que estamos sin un mango, la pasamos incómoda, bueno, más ellos que nadie, que están ahí designados por nosotros para dar la pelea que es necesaria. En el tono de ayer, la verdad que uno cree que es posible que haya más... no sé si decir victoria, porque no es una victoria, victoria será otra cosa, pero impedimos que se salieran con la suya, impedimos la trampa, se ayudó a que la comunidad de discapacitados y la comunidad universitaria estén más cerca de conseguir lo que necesitan para seguir funcionando, porque acá nadie se va a hacer rico cuando cumplan la ley. Lo que es necesario es sacarlos de la indigencia y sacarlos del estado terminal en el que están muchas universidades y muchas familias de discapacitados también, porque todo lo que no paga el Estado, muchas familias lo están pagando de su bolsillo, y algunas, las que no pueden pagarlo, están dejando a esos discapacitados, como se hacía antes de que los discapacitados tuvieran derecho, dejarlos tirados, porque si no tenés quien lo pase a buscar, no tenés la escuela que te lo reciba, no tenés quien lo ayude en la escuela,
¿Y qué vas a hacer? Vos tenés que trabajar para comer. ¿Qué vas a hacer? Pero como en todo, como estamos descubriendo con el trabajo, como estamos descubriendo con muchas cuestiones culturales, como estamos descubriendo que están haciendo con los discapacitados, es volver a las prácticas del siglo XIX. Es lo más incivilizatorio por lo que hemos pasado. Ni en la dictadura hubo tanta incivilización como en esta cruzada que ellos llaman batalla cultural y que de batalla cultural no tiene nada. Para hacer una batalla tiene que haber dos bandos, más o menos en condiciones de pelear. No es el caso, no es el caso. Acá hay un gobierno que tiene un presupuesto millonario para comprar voluntades y las compra. Voluntades mediáticas y voluntades de legisladores y a veces de legisladores a los que hemos votado nosotros y los compra. Nosotros no podemos comprar a nadie, no porque no tengamos dinero, que no lo tenemos, sino porque creemos en la política, no en la compra y venta de personas. Eso le pertenece a la ultraderecha. Y bueno, siendo las 20:17, no quiero terminar el editorial sin mandarle toda mi solidaridad a Julia Mengolini, porque es increíble, pero el juez Bertuzzi, ese juez puesto a dedo por Macri, y que es juez sin haber concursado nunca, lo puso Macri porque se le cantaron las pelotas, y Alberto Fernández no lo sacó. Alberto Fernández dejó estar, dejó hacer, Lozardo a la UNESCO, tu cuarto de hora, no te vas a perder tu cuarto de hora de lujo en la vida. Le tocó a Lozardo mientras gobernaba Alberto Fernández, se fue a París, todo divino, pero Bertuzzi quedó en su sitio y hoy el tipo anuló el sobreseimiento que había obtenido Julia Mengolini por denuncias delirantes que le hizo Javier Milei. Un tipo como Milei, ¿a quién va a denunciar por calumnias, maleducación, lo que fuere? Que se diga con la boca. Porque que yo sepa, Julia Mengolini no hizo nada físico, solamente habló. Milei no puede denunciar a nadie por decir nada, porque más barbaridades que Milei no ha dicho nadie en este país. Y solamente un eunuco como un juez, que no es juez, que fue designado ahí por un tipo como Mauricio Macri y que sigue haciéndole favores al poder para seguir estando como juez cuando nunca concursó. ¿Y por qué no se mueve Bertuzzi? Porque el Consejo de la Magistratura está copado por la Corte Suprema, porque lo conduce Rosati, y por eso se extienden estas irregularidades como jueces que toman estas decisiones, en este caso contra una periodista opositora, y tiene el descaro de anular un sobreseimiento, como si le importara la justicia a Bertuzzi. Bertuzzi, ya sabemos que en este país hay muchos jueces que fallan contra la justicia, no a favor de la justicia. Van a seguir la persecución, van a seguir tratando de cazar, tratando de intimidar, tratando de asustar. Pero ya les vimos la punta del ovillo. Y sobre todo, lo que hoy me parece que tenemos que celebrar, módicamente, sin hacer aspaviento, en un acto, casi diría, colectivo pero recoleto, tenemos que festejar que volvió la política, porque lo que pasó ayer en diputados fue que hubo política, fue que hay gente que sabe hacer política, que no llegó ayer a la política, que no decía el mes pasado cómo me gustaría ser diputada para ganar un montón de guita sin hacer un carajo, como la Gallardo. No es de esa estirpe la gente que se opuso al capítulo 11. Bien por ellos, bien por nosotros y bien por el mañana. Ya venimos. Caminar y decidiste irla a buscar 1000 veces y una más.
El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, 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 pásame. Un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, 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 pásame. Un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, 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 pásame. Un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, 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 pasa. Un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa. Bueno, pero se Ahí fijó. estamos. Ahí estamos. ¿Cómo le va, Elban? Primero los ¿Cómo saludo dice que porque le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien, todo? estamos bien, estamos bien los 33, sí. Bueno, le voy a contar que estamos escuchando a los fabulosos Cadillacs haciendo Cadillacs. demasiada presión. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, Discurso de Trump, ¿no? sí, voy a hacer una síntesis de lo que dijo ayer este personaje. Le puse un título luego de leer gran parte. El discurso duró 18 minutos. Ah, poquito. Efectivamente, y hablaba muy rápido, cosa que lo criticaron mucho los medios, porque evidentemente algún asesor le había dicho que la gente no tiene mucho aguante y entonces que tiene que decirlo rápido y como leía teleprompter se notaba muchísimo, iba rapidísimo, ¿no? Ajá. Lo podemos titular como el discurso de la posverdad. El Bueno, discurso presidencial de la posverdad es habitual que los presidentes del imperio norteamericano hagan los discursos previos a Navidad para congraciarse, para hacer regalitos, para mostrarse como una especie, como parte de la especie humana, aunque yo dudo realmente de que sean parte de la misma especie que nosotros. El primer tema. Y es muy importante porque no estuvo en el discurso. Horas antes del mismo, un personaje, un propagandista neofascista muy importante, que estuvo en Fox News durante años, Tracker, dijo que Trump iba a declarar la guerra a Venezuela en su discurso de ayer a la noche. eso causó mucha alarma. Sí, clausó el arma y en realidad está todo preparado. Y esto es lo primero que me ¿Y te parece que acordás hay cuando que... hablamos con Sergio? Y creo que vamos a volver a hablar con Sergio Rodríguez Sí, creo Helfenstein, que pero mañana. cuando Hoy, ¿no? hoy creo. Pero la última Sí, vez que hablamos con Sergio desde Caracas, él nos decía, sí, esto es más psicológico que otra cosa. claro. Y ahora vamos a ver, hay algunos de estos elementos presentes en el discurso de Trump de ayer que vamos a tratar de analizar. Primero esto que es muy importante porque fue prologado y como mucha gente se prendió el televisor en Estados Unidos esperando una noticia bomba vinculada a una declaración de guerra. Primera aclaración, el Nunca mejor dicho, presidente, porque noticia bomba. claro, el presidente no puede declarar la guerra.
No, la tiene que Lo declarar, tiene que va, declarar tiene el que Congreso. autorizar el Con lo Congreso. cual, hipotéticamente, habrá anunciado que va a mandar un proyecto de Ay, ley pasa al algo con Congreso para el, declarar espera, pasa algo con el cosas que audio, no hizo por Jorge, ahora. o soy yo. Perdón. Yo no te escucho bien, ¿en el control lo escuchan bien a Jorge? A ver, me acerco en todo caso un poquito el micrófono. Sí, te escuchan bien, soy yo que te En el escucho mal, así control me que escuchan seguí. bien. A Ah, lo entonces la mejor gente te tenés escucha bajo bien. el, a lo mejor tenés bajo, digo, a lo mejor está bajo Ahí te volví a escuchar bien, sí, perdóname, perdóname. muy bien. Bueno, entonces, el marketing de la guerra que hizo los propagandistas básicamente del Partido Republicano. El primer tema que tocó fue la inmigración. ¿Eh? Nada menos. Eh, Dice haber cerrado las fronteras, pese a que una encuesta que se divulgó, muy grande, que se divulgó casi horas antes del discurso de Trump, dice que el 54% de los votantes registrados desaprueban el manejo de Trump respecto a la inmigración y sobre todo las cacerías, y solo el 40% lo aprueban. Hizo todo se tomó 2 o 3 minutos para la inmigración, referido a que sobre todo su antecesor había abierto las puertas a delincuentes, a narcotraficantes y que él había logrado cerrar esas puertas. Este es un tema de mucha sensibilidad, digamos, porque hay un concepto que describió la escuela de la sociología inglesa en la década del 60 que se llama el pánico moral, ¿no? Todas las sociedades están pendientes, por supuesto, del delito, de la criminalidad, etcétera, pero cuando los gobiernos lo toman como un tema aterrorizante, logran de alguna manera contar con mucha aprobación, sobre todo cuando en este caso hay algo discursivo vinculado a una demonización del extranjero, y de todos los que, siendo inmigrantes, muchos no tienen nada que ver con la delincuencia. Esto está pasando en Estados Unidos y sobre todo en Europa Occidental, por dos fenómenos. Por un lado, porque no tienen fuerza de trabajo suficiente. ¿Eh? Segundo, porque la fuerza de trabajo que tienen no está dispuesta a hacer los trabajos más duros. ¿Eh? Tiene una tasa de crecimiento vegetativo negativo, es decir, hay en la población originaria hay más muertes que nacimientos, con lo cual eso hace que necesiten fuerza de trabajo de otros países y bueno, los recién llegados obviamente pagan con procesos de mucha discriminación que también genera odio, digamos, porque el odio también se genera cuando una población proveniente de algún lugar es señalada, estigmatizada, etiquetada y denominada como hace Trump respecto a los somalíes, por ejemplo, caracterizándolos de basura, ¿no? Así textualmente ha dicho, ¿no? Teniendo una diputada somalí también en el Congreso progresista, quien consideró que debía quitársele la nacionalidad y echarla del país. El discurso, la realidad, estuvo motivado en los problemas económicos que tiene Estados Unidos y que son superiores a los problemas económicos que tenía durante el gobierno de Joe Biden. Eh, la realidad es que hay más inflación, casi 1% más de inflación anual en un país que hay de 3, 2, 3% anual, ha crecido relativamente, sobre todo producto de las propias medidas de el propio Trump, cuando generó aranceles, cuando puso aranceles a Brasil. Brasil cerró la exportación, por ejemplo, de café, y el café mayoritariamente viene de Brasil, ahora volvió a abrirse porque obviamente Trump renegoció, pero durante mucho tiempo una bebida muy importante para los estadounidenses, que es el café, aumentó casi un 10%, cosa que generó en un país no acostumbrado como nosotros a aumentos tan grandes de la alimentación, situaciones complicadas. Buscó, insisto, algo típico de la derecha, tanto de nuestro país como de Estados Unidos, buscar culpables de la situación actual, que incluye caída de las hipotecas, aumento
de los intereses de deudores, no solamente hipotecarios, sino también de tarjetas, etcétera, que casi duplica lo que había con Biden. Uno dice, bueno, pasó del 1,5 al 3, para nosotros puede no hacer nada, pero para alguien acostumbrado a que puede comprar en muchas cuotas, cuando le suben los intereses y no puede volver a pagar, obviamente pasa lo mismo que en Argentina, que se estancan y empiezan a no pagarse y a haber carteras deficitarias en los propios bancos. Anunció, como hablábamos hace un rato, Sandra, que va a avalar y felicitar y va a donar a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos un premio de Navidad. Ay, qué lindo, qué tierno, qué Un cute. premio de Navidad. Y escuchaba los números de a cuántas personas, más de 1 millón de personas son de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es un número impresionante, ¿no? Y les va a dar a cada uno de ellos $1.776, ¿no? Un cheque de regalo. 1.776 es el año, además, de la independencia de los Estados Unidos, que el año que viene cumple 50 años, 250 años de historia. Entonces, en honor a ese año 250, que se celebrará el próximo 4 de julio, ahora le regalará $1.776 a cada uno integrante de las Fuerzas Armadas. Respecto a las guerras, que me parece importante porque demuestra esto de un discurso absolutamente de la posverdad. Se arrogó en aras de competir con la otra guerrerista, Corina Machado, y disputar un premio de la guerra, podríamos llamar, ¿no? Porque a Corina Machado le podrían haber dado el premio de la guerra y no el premio de la paz, que él había logrado superar 8 guerras, ¿no? Por supuesto, no habló de Venezuela, ni para declarar la guerra, ni para poner en evidencia que él está llevando una situación bélica hacia el Caribe, inicialmente contra Venezuela, pero también contra Colombia. Dijo que había solucionado el problema. Hago una síntesis chiquita de cada uno, ¿no? Un conflicto en Egipto y Etiopía, una guerra que nunca hubo. Hay un conflicto por una represa, la represa del Nilo, que tienen problemas porque uno se queda con el agua, el otro no, pero nunca llegaron en ningún momento Tenía que a una llegar Trump situación. para hacerlos entrar en razones, digamos todo. Perdón, no te escuché. Tenía que llegar Trump para hacerlos entrar en Sí, de razones, algo que digamos nunca todo. sucedió. Por eso. Nunca sucedió, nunca hubo un tiro entre ambos países. Simplemente hay un conflicto y sigue existiendo ese conflicto y él no hizo nada más que juntarlo y decir, bueno, tratemos de que arreglen ustedes, etcétera. Un conflicto, dice, también solucionar un conflicto entre Serbia y Kosovo. Falso. Ese conflicto continúa, es un conflicto de una tensión limítrofe, heredera de lo que la OTAN generó a partir de los años 90 en la ex Yugoslavia y el conflicto continúa. Mencionó que había llegado a la paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Hoy a la mañana hubo un enfrentamiento en el que murieron 30 personas, 29 exactamente, en eso que él solucionó. El conflicto entre Tailandia y Camboya, que sí, juntó a los presidentes, logró que firmen. A la semana empezaron nuevamente, hasta el día de hoy, 3 meses después, cagándose a tiros, y Hamas e Israel, ¿no? Que seriamente nadie puede decir que logró más que la liberación de los Eso sí le rehenes. salió bien. Casi te diría que fue una tregua que aparentaba ser una tregua cuando fue una escaramuza para que liberaran a los rehenes. Sí, liberaron a los rehenes y 2.000 presos palestinos. También hay que ponerlos que fueron a cargo de eso, pero hoy por hoy sigue el gueto de Gaza, Sí, los donde liberaron para después dispararles cuando cruzaban la franja, volvían a la sí, franja de liberar a los Gaza. habitantes de la Franja de Gaza, porque los 2.000 esos que fueron liberados no pueden volver ni a Cisjordania ni a Gaza. Se tuvieron que ir a Pero las otro. escenas que se están viendo de estos días de Terrible. Cisjordania son terribles. Sí, efectivamente, sí, es una situación de los colonos
que en realidad Los colonos se volvieron locos. Los colonos no siempre estuvieron están locos, son fascistas. fascistas pero redimidos. Yo Sí, sí, vi sí, un sí. video ayer de unos pendejos adolescentes arrebatándoles las muletas a un viejo palestino. Sí, Pero es son que son terribles. pibes que te dan ganas de cagarlos a patadas, Sí, ¿viste? son nazis, digámoslo, no, es decir, si esos tipos no, bueno, y el Estado es cómplice, por supuesto, ¿no? Las Por Fuerzas Armadas de supuesto. Israel es cómplice de toda esa situación. Habló de los remedios. Hay toda una situación interesante a partir del Obamacare y hay dos seguros de salud públicos en los Estados Unidos instituidos en los últimos 20 años porque la gente se moría sin poder ir a un hospital porque es carísimo. Hay dos seguros, uno para discapacitados y para enfermos y otro para pobres, para decirlo así, porque no hay hospital público. Entonces, ¿qué hay? Estos seguros que cuando uno es pobre, estamos hablando de 60 millones de personas, no estamos hablando de 3, más que la población argentina, va a una clínica privada y dice, bueno, yo soy pobre, certificado de pobre, el seguro, el Obamacare, le paga la internación a ese tipo si tiene ese certificado de miserable, de pobre, etcétera, etcétera. Bueno, Trump se lo quiere sacar, ¿no? Como corresponde, pero bueno, llevó una propuesta al Congreso, se la bocharon la semana pasada al propio Trump, pero ahora dice, bueno, no voy a sacar voy a hacer otro proyecto, sacar el seguro, le voy a dar la plata directamente no a las empresas de seguro que garantizan la atención, sino a cada una de las personas pobres del mundo y nadie sabe cómo lo va a hacer ¿Del tampoco. mundo? No, ¿Del perdón, mundo? del Ah, mundo estadounidense. si no me anoto. No, no, no. Bueno, volvió, insisto, y voy terminando, volvió a basurear a la población de Somalia, lo llamó basura. Es Hay una población muy increíble, el importante de... encono. El tema de Somalia es solamente porque se sintió herido por la congresista somalí. Sí, sí. Hay una población muy importante somalí y muy económicamente fuerte en Minneapolis. Y ahí Ah, tiene, sobre todo, y en Saint Paul, y tiene un gobernador. El gobernador se llama Tim Walz, un muchacho judío progre de la onda de Bernie Sanders, que los defiende a ultranza, qué bueno. lo desafía a Trump, lo humilla, y ahí Entonces es todo un combo. es todo un combo. Y miren a Tim Walz porque ha dicho, vení a buscarme a mí a mi casa, te voy a estar esperando, Traete un textualmente. video. Cuando lo veas, traete un video. Que lo queremos Efectiva- conocer al señor. No, no, es impresionante cómo lo desafía y se ríe de Trump y lo gasta. Eso debe ser algo que lo... Y además defiende y se saca fotos con la población de Minneapolis, donde él es gobernador, con la población somalí, que además ha crecido mucho y tiene sobre todo producción agrícola importante propia que ha desarrollado. Por último, dice, esta es una de las partes más graciosas que le dejé para el final, dice, bueno, hemos abaratado la energía. La mayoría de los hogares que compran aceite y querosén, que son el 3% de la población de Estados Unidos, ya pagan un 3 o un 5% menos, ¿no? Pero el resto, el 97% de la población, tuvo un crecimiento de los gastos de energía casi del 10% respecto al año anterior. O sea, un payaso que está siendo protegido por una lógica la misma que protege a Milei en este país. Así que los discursos de la posverdad en algún momento, como le pasó a Mussolini, a Hitler y a otros, van a decantar. No sabemos cuándo, pero va a Pero suceder. falta menos. Falta mucho menos. Así es. Muy bien, Confíen. ahí terminamos. Bueno, vamos a una tanda, un temita musical como todos los días y después nos encuentran aquí. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad.
En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahí estamos, Jorge. Estábamos escuchando un homenaje al maravilloso caudillo Aparicio Saravia con su tema de Carlos María Fossati de Poncho Blanco. Bueno, vamos a ver, yo ayer en el editorial dije, ahora me gustaría compartir un video porque bla, 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 vieron cómo soy yo que necesito ubicación temporoespacial a cada hora porque me engancho con lo que estoy hablando y sigo y sigo y sigo y sigo y me olvidé del video. El video era un video que grabó antes de todo esto, que del capítulo 11, de todo lo que ya hablamos, pero sigue en vigencia porque también lo que tenemos que hacer, me parece, es después de una noticia como la de ayer, de esta madrugada, que nos congratula, de la que estamos hablando desde que empezó el programa, no bajemos la guardia, porque estos son mal paridos. Ya, de hecho, ya les dije, apelaron. Así que no nos relajemos hasta que pongan la tarasca y que devuelvan cada pensión de las que sacaron sin saber a quién se la sacaban. Porque nunca nos tenemos que olvidar, además, de que es ahí y a esta gente a la que le están afanando descaradamente y sin que el fiscal Tayano haga absolutamente nada. El caso de Andis, la causa Andis, es un ejemplo de cómo este poder judicial es cómplice, es protector de delincuentes. La verdad que es vergonzosa la actitud del fiscal Tayano, que no cita a nadie. No cita a nadie. Ayer escuchaba un video de Irina Hauser, que está siguiendo el tema, que decía que Tayano citó en la causa Andis a Cristina Pérez y no citó a Demian Reidel, por ejemplo, que está citado entre los coimeros, pero la cita a Cristina Pérez por algo que dijo en su programa. Es decir, está perdiendo el tiempo, nos está tomando el pelo. Tayano, ponete las pilas, porque estás haciendo algo indecente. Vamos a escuchar a Ian Moche, que grabó un video antes de la votación, pero sigue vigente porque miren qué es lo que pide. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? En este video estoy yo, Ian, hablando desde mi sinceridad, a través de hechos reales, a través de cosas que están ocurriendo en este momento en el Congreso, que la verdad son completamente insensatas, que me parecen horribles que estén pasando. Yo no lo voy a decir jamás desde ningún partido político, porque nosotros no tenemos partido político, no tenemos bandera política. Nosotros lo que queremos hacer es hablar a través con personas políticas que más o menos son buenas, si quieren escucharnos, poder tener la posibilidad de poder hacer una sociedad más amigable de cualquier partido político. Así que eso no importa. Lo que sí importa en este momento, y lo que yo también quiero salir a decir, yo voy a hacer este video, es que ahora en este momento todos salgamos a hablar y digámosle no al artículo 75 que ahora se está queriendo hacer en el Congreso para derrogar la ley de emergencia en discapacidad y de universidades. Es una cuestión terrible, y lo peor de todo es la forma en lo que se está haciendo, ya que se están faltando el respeto entre ellos, y nosotros no podemos tener un Senado, una Cámara de Diputados que se estén faltando el respeto, porque eso también nos influye a nosotros como país. Y para mí, tener ese tipo de diputados en el Congreso es un total deshonor. Yo solamente creo que voy a respetar a los diputados que son respetuosos y den su mirada de una manera bien. No agrediendo al otro, no utilizando la agresividad como un arma hacia el otro, sino utilizando la palabra y la razón, que es en realidad lo que se tendría que utilizar en los congresos para poder debatir de estos temas. Necesitamos humanidad, necesitamos salir a hablar y poner un freno a esto. Y yo lo digo porque ahora el activista se levantó. Yo no voy ahora a esperar nada. Yo ahora voy a decir la verdad, vamos a salir a defender, vamos a estar en contra de esto, porque no quiero una deshumanidad así, no quiero que la violencia siga. Yo sé que la ley de discapacidad es un bache, y sé que también, sí, el tema es que tenemos que hacer una ley permanente en discapacidad, porque si nosotros seguimos como tapando todos los problemas que hay en discapacidad, llega a un punto donde va a explotar. Pero creo que hicimos un montón de esfuerzo para que esto saliera, para que ahora saquen esta ley como si nada, porque molesta, porque es algo que molesta, que pone presupuesto, sin entender que en realidad es simplemente una cuestión de humanidad, una cuestión de pensar en el otro, una cuestión de tener empatía, de tener corazón.
Por lo tanto, eso es lo único que pido. Salgamos todos a hablar y a apoyar esta cuestión. Les mando besos y los quiero mucho. Qué divino, ¿no? Él cree que está pidiendo poco, pero está pidiendo cordura, sensatez, honradez, corazón, decencia, y son bienes escasos en este momento en el mundo, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? Que pida lo que necesitamos exactamente, que es humanidad, humanidad. Siempre nos pareció poco, ¿no? Pedir humanidad. Ahora es lo primero que tenemos que pedir, porque si no volvemos a ese punto y nos tratamos, no como animales, los animales se tratan mucho mejor de lo que tratan las fuerzas de seguridad los jubilados. No creo que esa escena se pueda replicar en el reino animal, porque no es una cuestión de supervivencia. En todo caso, los que tendrían que ponerse violentos son los jubilados, no la policía. ¿Qué te pareció, Jorge? No, me parece que cuando una sociedad eh, descuida a los sectores más vulnerables, muestra la peor cara. Y hay una parte de esta sociedad de un nivel de insensibilidad y de crueldad manifiesto, orgulloso. Escuchaba hace poco unas declaraciones del mandatario argentino riéndose de las represiones a los jubilados de los miércoles, diciendo que cuando Bullrich le dijo que estaban reprimiendo a los jubilados con agua, él dijo, bueno, qué bueno, así los bañamos un poco porque están sucios. Bueno, esa es la misma gente que ahora, estoy viendo la tapa de los diarios argentinos, dicen que van a vetar su propio presupuesto porque no se aprobó. Ah, sí, amenazan con vetar el presupuesto para no pagar, Claro, básicamente. explicando institucionalmente si Es un ellos TOC que tienen, ¿eh? Es un TOC. Ya tienen la idea fija con los discapacitados, hasta que no los liquiden a todos no van a parar. Son una son inmundicia realmente. discapacitados, pediátricos y universitarios. Son esos tres. No, perdón, son dos, porque los pediátricos al final lograron un aumento el año pasado. Sí, Son menos de los lo que universitarios y menos de lo que decía la emergencia, mucho los menos de lo que decía la emergencia. efectivamente. Bueno, es muy probable que lo hagan. Hay algo de la impunidad de quien llega, como en el caso de Milei, al gobierno sin un colectivo político que le diga, no, mirá, esto es insostenible en el mediano plazo, vas a poder vetar hoy, pero esto va a acumular fuerzas para mañana de cara a pasarte por arriba. Nadie se lo dice, se cree realmente avalado por Donald Trump, es decir, por Dios, su Dios, el Dios dinero, y muy probablemente lo vaya a hacer. Y hacerlo supone, por primera vez en la historia argentina, tener 3 años seguidos un país sin presupuesto, sin una Pero proyección de eso va a tener presupuesto. un costo, porque el que le pidió el presupuesto sí o sí es el Fondo Monetario. Sí, le pidió un presupuesto, efectivamente, pero bueno, pero este tipo también el Pero es Fondo un error Monetario. político terrible haber metido la derogación de estas leyes adentro del presupuesto. El Fondo Monetario te pide un presupuesto y vas a meter las leyes que querés, de las que te querés deshacer adentro del presupuesto. Es que hay otro tema ahí, Realmente, Sandra. El tema de fondo es el tema de la guita. ¿Para qué usar la guita? Estos tipos quieren usar la guita para comprar armas, para financiar, o sea, por ejemplo, ¿cuál fue el presupuesto dentro de comparativamente 26, 25 que más disponen de dinero? La CIDE, casi un 60% más, y había sido ya un 50% más entre el 24-25. Es decir, la guita que está, la quieren disponer para otras cosas. bueno, pero a todos los gobiernos quieren hacer cosas. ¿Vos te crees que Cristina no quería hacer más cosas de las que hizo? Todos los gobiernos Eh, quieren hacer más cosas de Cosas las que pueden distintas. hacer. Cosas distintas, todos quieren hacer más de lo que se puede, pero la realidad te indica cuál es el límite. Como estos tipos no reconocen la realidad, tampoco ven el límite. Pero hay otro elemento más que tiene que ver con lo presupuestario. Ellos han bajado un montón de impuestos, sobre todo bienes personales, aranceles a las exportaciones, RIGI, etcétera, y tienen menos plata. Tienen menos plata porque como han beneficiado
Bueno, eso es lo que te digo. Dejen de beneficiar tanto a sus amigos y repartan un poco entre los que pagan No para lo los van que a pagamos entender impuestos. eso porque Bueno, no lo van a entender, pero es lo que deberían entender si no quieren que todo el mundo se les ponga en contra, como va a pasar dentro de muy poco en algún tiempo. momento va a pasar, esperemos que sea pronto, mientras, por supuesto, el sufrimiento de Ian Moche, de los universitarios, de los alumnos, más Porque de... todo esto nos va resintiendo a todos y me imagino también a los directamente perjudicados. Ya te dan ganas de hacerlos saltar en el aire, ¿viste? Son todos costos. Mira, yo creo que llegaron con la lengua afuera pensando que iban a perder en las elecciones de octubre, los salvó Lo el salvó salvataje. uno que todavía no se sabe si no va a ser un gran perdedor, además. Porque el futuro de Y Trump está por bueno, verse. está colgado de un pincel. Yo miro en el espejo del futuro cercano la vida de lo que va a ser de Karina Milei y Javier Milei en poco tiempo. Y la verdad es que la van a pasar muy mal. Ojalá, se lo merecen, se lo merecen. Bueno, vamos a ver a una tanda, un tema musical, algo de eso, y ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos radio. Toma aire. Acá estamos de vuelta y les cuento que este viernes 19 de diciembre, 19 y 20 de diciembre, ¿les dice algo? 19 de diciembre, una fecha que nos hace recordar mucho qué es el neoliberalismo, a dónde conduce, ¿no? El achicamiento del Estado, a dónde conducen las privatizaciones indiscriminadas, dónde termina, en qué embudo termina el ajuste interminable. Les decía, este viernes 19 en el Pulqui Bar hay una charla sobre la reforma laboral del peronismo, que es el contraproyecto que el diputado Almirón ayer se equivocó y decía, ahí está el flyer,
Vieron el que iba a ser candidato a gobernador, creo que por Corrientes, ¿no? Almirón, que se puso a saludar el proyecto de Milei porque estaba muy agradecido, pero estaba equivocado, estaba leyendo la reforma laboral del peronismo. Bueno, porque esta es la buena, esta es la buena. Y van a estar Vanessa Siley y Carlos Tomada, quien tenemos el gusto de estar, con quien tenemos el gusto de estar en comunicación. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola Sandra, qué gusto escucharte. Sí, Bueno, tanto tiempo, que hace que no hablamos. Un gusto para mí también, Carlos. bueno, igual. Un tiempo. Se postergó un tiempo que finalmente. fue hermoso. Dale. No, que se postergó. Hoy Bullrich Sí. anunció que Sí. el debate por la reforma laboral se postergó para el 10 de febrero. ¿Qué te parece que influyó para que se postergara? Oh, yo creo que esos son los problemas internos que ellos tienen en la construcción de una mayoría que no es fácil y que la están tratando se les arma y se les desarma a cada rato y estamos muy cerca de tener un abaneljo por delante, ¿no? Sí, Me parece si no la tenemos que ya. hay compra de voluntades o por lo menos intentos de seducción de voluntades que van más allá de lo que puede ser acuerdos políticos, que uno los puede entender, pero cuando yo veo que un gobernador sale de una reunión en la Casa de Gobierno sin haber leído un papel ni que le hayan explicado nada y dice, nosotros vamos a apoyar la reforma laboral porque creemos, digo, caramba, bueno, eso es extraño, ¿no? Porque a lo mejor se están cambiando 10 kilómetros de autopista por los derechos de los argentinos y las argentinas, ¿no? Sí, como si en esa provincia en cuestión, sea cual fuere, no hubiera trabajadores, jubilados, No, lo van a discapacitados, pagar, docentes. claro, obviamente que lo van a pagar todos y Lo van a también pagar. los de esa provincia. Esto es grave porque además esta ley es una ley, es una ley claramente patronal, antisindical, que tiene, si vos haces una lectura no técnica, digamos, está repleta de prejuicios clasistas y viejos, con diagnósticos que ya fracasaron en la Argentina, Sandra, por favor. Sí, sí, además en el mundo fracasaron y nosotros también tenemos nuestra cuota, podemos aportar una cuota de experiencia en fracasos de seguir este camino, ¿no? Claro. Jorge. Hola Carlos, buenas noches, te saluda Jorge Elbaum, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto charlar con vos, como siempre, que sos probablemente una de las voces más importantes en la temática del trabajo en este país. Carlos, si tuviésemos que explicarle algunos elementos nefastos a un joven laburante, alguien que hoy tiene 15, 16 años, de por qué esta normativa que propone el neoliberalismo mileísta no le conviene, ¿qué le podríamos decir? Bueno, me pones en un problema, ¿no? Porque mi interlocutor, ese interlocutor imaginario que vos ponés, es alguien que seguramente no ha vivido etapas donde los derechos crecían, donde los salarios eran uno de los motores de la economía, donde se protegían derechos y garantías, en fin, un mundo que ciertamente ha cambiado y al que me va a costar convencerlo, y así que yo intentaría por el lado de que estamos viviendo una etapa, un mundo muy feo, y muy feo porque
parecería que el trabajo ha dejado de tener importancia, parecería que en Argentina la industria ya no importa, parecería que haya cada vez menos consumidores, deja de ser algo que nos diferenciaba de otros países, en fin, una serie de cambios en el mundo y por supuesto en la Argentina, al que yo apelaría para decirle, mira, esta reforma es la reforma para este mundo. Es la reforma que necesita este gobierno para consolidar toda su obra de destrucción y un modelo de país que explícitamente nos remite a comienzos del siglo XX. Digo explícitamente porque lo ha dicho el presidente, Claro, nos quita todas las herramientas defensivas que tenemos los trabajadores. Claro, cuando dicen que es preperonista, yo corrijo, a pesar de ser peronista y kirchnerista, digo, no, esta es pre-Irigoyen. Esta reforma nos lleva a la Argentina anterior a la Patagonia, rebelde, a la forestal, a la Semana Trágica, es anterior. Entonces, me preocupa que no haya más gente preocupada. Me preocupa que haya jóvenes que no se preocupan y me siento en dificultades, Jorge. No fue una pregunta cualquiera la tuya. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? En tratar Ahora, de Carlos, te estamos escuchando mal. Ahora te estamos escuchando poco. No sé si te ubicaste en un lugar diferente porque perdimos un poquito tu voz, Carlos. Estoy en el mismo lugar, cosa rara en mí, Entonces, en el lugar somos nosotros. Tú somos nosotros. Yo me De suelo todas mover maneras, cuando Carlos, la hablo, charla pero- del viernes es sobre el contraproyecto, el proyecto peronista, ¿no? Sí, yo creo que nosotros, siguiendo por ahí la línea, ojalá que se haya entendido algo, Sí, se entendió todo. no es tan importante tampoco lo que uno puede decir en estos tiempos, es más lo que hay que hacer, pero digamos, a ver, yo lo que creo es que nosotros tenemos que volver a construir mayorías, no para hacer lo que el poder nos permite, sino para construir lo que nosotros queremos. Y nosotros queremos una Argentina distinta, Jorge. Claro. Y yo quiero convencerlo a ese joven de que sí creo que hay que hacer una reforma. Absolutamente creo que hay que hacer una reforma. Pero una reforma que tenga que ver con un modelo de país que crezca con otros motores, no con la financiarización, no con la privatización por enésima vez, no, al revés. Y en ese modelo de país, sí, una reforma laboral que incluya gente, no que excluya como este. Resulta que ahora esta reforma viene a decir que los trabajadores de plataforma no son trabajadores. Y lo legaliza. O sea, legalizamos la informalidad. Claro. No, es es al increíble, revés. es En el mundo están diciendo que los trabajadores de plataforma tienen relación de dependencia. Entonces, esta ley se sostiene en la mentira de que quieren crear empleo, cosa que ninguna reforma laboral en el mundo creó empleo, y en una hipocresía que es decir que quieren combatir la informalidad cuando la informalidad es el mundo del trabajo que a ellos les gusta. Claro. Porque a Esa es ellos clave, les gusta un trabajo que no tenga Sí, derechos. esa es la clave, Carlos, porque en realidad no promueve ni el trabajo ni la formalidad, digamos, ¿no? Ninguna de las dos. Exactamente. Bueno, vamos a repetir entonces la información para la gente que está escuchando y tenga más interés en esta reunión que se va a hacer el 19, un día cargado de sentido, en el Pulqui sin lugar a Bar dudas. con Carlos Tomada, Vanessa Siley. ¿Los dos trabajaron en la reforma laboral del peronismo?
No, yo arrimé un documento que hicimos junto con Otaviano y Matías Maito, y supongo que lo habrán visto. Pero curiosamente hay bastante coincidencias dentro de en este tema. No sé si en todos, pero en este tema yo creo que yo confío en lo que haya hecho, por supuesto, la compañera Vanessa Siley, que dice que ha trabajado orgánicamente con el partido. Bueno, gracias Carlos. Me olvidé decirles, es a las 7 de la tarde en el Pulqui Bar, que está por ahí está la dirección, Avenida Entre Ríos 404 es, ¿no? No llego a ver. Bueno, un gusto escucharte después de mucho tiempo, Igual, Carlos. Sandra, igual, Jorge, saludos, y nos estamos cruzando en cualquier momento. Dale. Un beso grande, Carlos. Es Entre Ríos 484. Tal vez. Fuerte, dale. Abrazo grande. Chau, chau. Un poquito de música y ya venimos, ¿eh? Ahí estamos. ¿Qué escuchábamos, Jorge? Estábamos escuchando Cayó la Cabra, canción final del 2018. Bueno, tal como les comentábamos al principio, vamos a conversar ahora con Sergio Rodríguez Gelfenstein. Ustedes ya lo conocen porque es amigo de esta casa, licenciado en Estudios Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales y Globales, y está en Caracas. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien,
¿Cómo están ustedes? Aquí preparándonos Bien. para Navidad. ¿Están preparándose para Navidad? Sí, 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 ¿Cómo sí. sigue la cosa? ¿Cómo sigue la cosa? ¿Sigue todo, sigue siendo todo tan psicológico o ahora tiene otros visos la situación del secuestro de los petroleros, del despliegue norteamericano, bueno, de todo el circo que está haciendo Trump alrededor en las costas de Venezuela? Sí, bueno, se produjo el secuestro de un primer barco, no donde dijo Trump, no fue en las aguas territoriales venezolanas, fue en aguas internacionales. Eh, a partir de eso no ha habido nuevas acciones de ese tipo. En Venezuela se han tomado medidas para garantizar que se mantengan las exportaciones, pero por supuesto hay afectaciones porque hay navieras que por los temas de seguros, etcétera, no quieren correr riesgo de venir a Venezuela, pero algo hemos aprendido. Los iraníes que tienen 46 años sancionada su industria petrolera Ajá. nos han enseñado y tenemos el apoyo y la cooperación de algunos amigos internacionales que nos han enseñado bueno, de alguna manera a burlar el bloqueo y bueno, eso es lo que estamos haciendo, pero efectivamente hay un riesgo permanente. Nos hemos ido acostumbrando a vivir bajo esas condiciones, pero la vida normal en el país En los sigue. videos que yo sigo viendo, la vida cotidiana en Venezuela sigue como siempre. Sí, hay algunas afectaciones de alguna gente, sobre todo de sectores de clase media, Sí. que bueno, tienen más dificultades para viajar porque se han disminuido las líneas aéreas que prestan servicio en Venezuela, que también tienen miedo. De eso se trata lo que está haciendo Trump, de generar un De miedo, generar miedo, claro, y claro. ese miedo afecta más en el exterior que en Venezuela. Aquí, bueno, aquí el deporte nacional es el béisbol, no es el fútbol. Se está desarrollando ya la etapa final del campeonato de béisbol y hay mucho fervor. Pronto se van a definir los finalistas, los estadios están llenos. Aquí se hacen, como tradición navideña, se hacen las gaitas navideñas que son propias de Venezuela. ¿Qué son las gaitas? Es un tipo de música muy, muy, muy propio de Venezuela que tuvo su origen en la zona occidental del país, en el Zulia, las gaitas zulianas. Y es un tipo de música que se hace no solamente con los instrumentos tradicionales de cuatro, guitarra, maraca, sino que también incluye algunos elementos, algunos instrumentos como furruco, como charrasca. Es una música muy típica y bueno, la gente se reúne y toca las gaitas navideñas que además tienen unas letras muy, muy particulares. Entonces, hay que decir que ha caído el movimiento comercial porque la gente, los recursos que tiene ante la amenaza, los recursos que tiene lo utiliza básicamente para comprar alimentos, para garantizar la cena navideña. Estoquearse, claro. Claro, pero más que estoquearse, priorizar y guardar por lo que pudiera suceder. Claro, claro. En eso hay gente que bueno, siente temor, es natural. Pero tú vas a las playas y están llenas y yo no creo que la gente vaya a la playa a ver si cuando lleguen los gringos, sino que la gente va a la playa a bañarse y a tomar cerveza y a tomar ron. O sea, entonces, ya te digo, la vida, como he dicho siempre durante todos estos últimos 4 meses, eso puede cambiar dentro de media hora si cae un misil enviado por algún avión o por el portaavión o por quién sabe quién, y cambia todo. Claro. Pero hasta este momento
no ha cambiado nada porque todo sigue absolutamente igual y el impacto es básicamente de generar temores psicológicos. Hay gente que efectivamente siente temor, pero ya te digo, la vida hasta este momento sigue el curso absolutamente igual. ¿Y cómo tomaron ese último, no la última, Trump habló ayer a la noche, pero la vez anterior, cuando dijo que Venezuela le tiene que devolver el petróleo, las tierras y todo lo que le robó? ¿Cómo se entiende eso que dijo Trump? ¿Cómo lo entendieron Bueno, en Venezuela? no se entiende, no No tiene se ninguna... entiende, ¿no? No tiene ninguna lógica Claro, eso. claro, o sea, yo creo que mucha gente que todavía pensaba que le podía quedar un poquito de racionalidad a Trump se dio cuenta que no tiene ningún tipo de Hasta idea. 20 minutos antes el problema era el narcotráfico y después empezó a hacer que Venezuela le robó tierra y petróleo. Sí, es la misma lógica que se aplica con respecto al canal de Panamá. El canal de Panamá lo construyeron ellos y por tanto es de ellos. Ajá. Y aquí también, aquí es verdad que la industria petrolera venezolana la construyó Estados Unidos y por tanto consideran que es de ellos. Aquí la industria petrolera fue nacionalizada por un gobierno de derecha, por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el año 1976. Entonces ahora lo que están diciendo es que las indemnizaciones que se acordaron no fueron pagadas en su totalidad. Ah, por eso lo dicen. Claro. Mirá hasta dónde Pero, se va. pero mira, pero si tú analizas las retóricas que se manejan a nivel, déjame, porque por aquí los tengo anotados, Ajá. la retórica que se manejan internamente en Estados Unidos, de cómo se han ido manejando las retóricas respecto de Venezuela. Primero, en primer momento, bueno, fue la narrativa del tema de que Venezuela había enviado delincuentes, que había abierto las cárceles, etcétera, etcétera. Y cuando se le dijo, bueno, nos quieren enviar de vuelta, nosotros los recibimos todos aquí. Si quieren, mandamos nuestros aviones incluso a buscarlo. Y eso no se ha parado. Ha tenido algunos cortes del punto de vista operativo, pero siguen llegando los venezolanos del exterior en los aviones desde Estados Unidos, incluso aviones estadounidenses, que me imagino que le piden permiso a los portaaviones para entrar a Venezuela, no sé. Ajá. Primero, eso fracasó. Después vino el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico fracasó. Cuando yo digo fracasó. Fracasó después de 100 muertos. Claro, pero fracasó, digo, porque no logran introducirse dentro de la opinión pública de Estados Unidos y en las instituciones del Estado. En Estados Unidos no se han logrado establecer como variables válidas para la operación militar y naval que está llevando Estados Unidos. Entonces después dijeron que había que capturar a Maduro porque esa era una manera de que se pudiera instalar un gobierno más cercano a Estados Unidos y eso iba a permitir bajar los precios del petróleo, bajar los precios de la gasolina y todos los estadounidenses iban a ser beneficiados porque iban a poder comprar gasolina más barata, pero para eso primero había que destruir el gobierno de Maduro. Después pasaron bueno, ahora lo último fue vincular. Acuérdate que también hablaron de que en Venezuela se enviaba fentanilo, ya no era la cocaína, también el fentanilo, que China enviaba el fentanilo a Venezuela y que desde Venezuela se reexportaba a Estados Unidos. Eso también se cayó porque la propia DEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, etcétera, han dicho en todos sus informes que eso no es real. Después entonces lo nuevo que se manejó es que, esto ya por Marco Rubio, de que Venezuela era el centro de la operación de Al Qaeda y de organizaciones terroristas como Hamas y el Estado y Hezbollah, era el centro del terrorismo mundial de aquí en América Latina desde Caracas. Entonces, pero se olvidan que Al Qaeda fue creada por ellos en Afganistán, se olvidan que hasta hace un año Al-Golani era un terrorista asesino y ahora es un líder democrático en Siria, con lo cual Estados Unidos está cooperando. Entonces las relaciones de Al Qaeda son con Estados Unidos, no con Venezuela. Eso también se cayó. Y entonces cuando se cayó todo eso, fíjate, ya llevamos 4 argumentos que han caído, diciendo que se han caído al interior de Estados Unidos. Y entonces ahora el nuevo argumento, ya cuando no le quedó ningún argumento, ya están diciendo que
hay que derrocar a Maduro porque hay que apoderarse del petróleo, porque el petróleo es de ellos. Entonces, Es increíble. Te agrego una cosa, ¿cómo perdón se que recibe eso aquí en Venezuela? Aquí eso se ha venido diciendo desde el primer día, que lo que quieren es derrocar al gobierno para apoderarse del petróleo. Entonces no ha sido ninguna novedad. Hay incredulidad en los sectores medios y altos vinculados, como se llama, aquí en Venezuela hay una palabra que puso en boga Chávez, que son los pitiyanquis, todos esos que aman a Estados Unidos y que se ven afectados por las acciones de Estados Unidos y que no encuentran explicación, ya no política, no encuentran explicación para sus vidas. Claro. Sus vacaciones en sus vacaciones en República Dominicana no pueden ir a Miami a pasar la Navidad, etcétera. Piti yanquis. Con P. Acá estamos llenos de piti yanquis. Una cosa, a ver. Sí. No, primero un dato que le agrego a Sergio, a quien recomiendo que lean en su portal, que tienen un weblog muy interesante y que diariamente, casi semanalmente, nos pone y nos da novedades sobre la realidad de Venezuela y del mundo, ¿no? ¿Y cómo lo encuentran? Recordamos cuál es el nombre de tu blog. Sergio Ro 07.blogspot.com. Sí, todos los blogspots se encuentran solamente con Sergio 07, ¿no? Sergio Ro de Rodríguez. Sergio Ro. Ro. Pero ponen mi nombre, Sergio Rodríguez Gelfenstein, y ahí les aparece. Aparece. Sí, no, quiero simplemente acotar una cosa que muy impresionante del día de hoy. Hoy salió en The Economist, digamos, en el portal de hoy, un análisis del país del año. ¿Cuál es el más importante del año hoy en No se escuchó. Siria es el país del año para The Economist. Siria, y porque han logrado la democracia, porque han logrado la pacificación, etcétera, porque es increíble cómo funciona Occidente, ¿no? El mismo tipo que era un terrorista internacional, hoy preside ese país, era integrante del ISIS o de Al Qaeda, ha sido designado como el gobernante más importante del año, y Siria como el país que se destaca. Entre ellos también, por supuesto, está como segundo o tercero Milei, como era de esperar, ¿no? Pero ellos se quedan con Siria por los cambios que he realizado. Pero te hago una pregunta, Sergio, más allá de esto. Los escenarios que hemos analizado en algún otro programa de Jugo de Limón con vos, ¿han cambiado desde el tema? Yo vi hoy filmaciones de cómo las fuerzas navales venezolanas acompañan a los petroleros. Están escoltando petroleros. Escoltando petroleros sin ser atacados por la fastuosa flota norteamericana. ¿Cómo evalúan la continuidad de ese proceso? Bueno, Venezuela no es que esto nos agarró de sorpresa. O sea, esto es una acción continuada desde hace 26 años, que en 26 años ha tenido modalidades distintas y que en algunos momentos se acentúa y en otros momentos baja la presión. Pero la presión, aquí hemos vivido bajo presión hace 26 años. Y frente a eso, bueno, se han elaborado planes de contingencia, tanto de movilización popular como de preparación del pueblo para la guerra, como de acciones de las Fuerzas Armadas. Eso ya es parte de la contingencia normal, diría yo, de la vida en Venezuela. Nosotros somos el país que tiene el armamento más moderno de América Latina, ni siquiera Brasil. Incluso Argentina compró ahora unos F-16 que tienen 40 o 50 años.
nosotros tenemos aviones de última generación. Ese armamento que se dice que está, los S-300, los S-400, las mejores armas antiaéreas, nosotros las tenemos. Esas que ha habido problemas porque se las han vendido a Turquía, etcétera, etcétera, esas que están en el Asia Occidental, etcétera, nosotros las tenemos. Nosotros tenemos aviones rusos Sukhoi S-35, los más modernos. Nosotros tenemos hace muchos años. Nuestros pilotos tienen ya 10, 15 años de experiencia en el manejo de sus aviones. Es decir, aquí hay una preparación para la contingencia, y cuando tú me hablas de escenario, Jorge, yo sigo diciendo, como dije desde el primer día de agosto, que para mí es absolutamente inviable una invasión militar de Estados Unidos en Venezuela, entre otras cosas porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no lo van a permitir. Claro. No lo van a permitir. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? Los escenarios, cuando uno analiza, acuérdate que ahora nosotros, los que somos analistas, tenemos que aprender no a analizar desde las verdades que se dicen, sino que hemos tenido que aprender a analizar desde las mentiras que se dicen. Porque la mayor parte de las cosas que dicen los políticos, los líderes occidentales, son mentiras, son falsos. Sí. Entonces, tratando de descifrar todas estas barbaridades que dice Trump, yo creo que en términos militares, el escenario más probable, porque él dice, por ejemplo, que va a atacar a Colombia también. Y él dice erróneamente que va a ser un ataque terrestre. Eso es inviable, porque para hacer un ataque terrestre tiene que entrar con tropas por tierra, y para entrar por tropas por tierra tiene que entrar por Colombia y por Venezuela, y los gobiernos de Colombia y de Venezuela hoy no se lo van a permitir. Entonces, cuando él en su estupidez dice ataques terrestres, se está refiriendo en realidad a ataques aéreos, aeronavales o navales contra objetivos terrestres, y esos ataques se podrían producir. Cuando él dice que va a atacar también a Colombia, a mí me queda clarísimo que algo que nosotros sabemos, que es que existen en la frontera colombo-venezolana, que es de más de 2.300 kilómetros, la mayor parte selvática, existen fuerzas irregulares, existe narcotráfico, existe paramilitarismo, existe delincuencia organizada y existen fuerzas militares ilegales, y que por primera vez desde la llegada del presidente Petro al poder se produjo algo insólito, impensado, que es la coordinación de las Fuerzas Armadas de Colombia y de Venezuela para atacar esas fuerzas al margen de la ley. Y están operando, y eso ha producido una caída gigantesca de las operaciones militares de estas fuerzas, y por el contrario ha generado un crecimiento impresionante del comercio fronterizo binacional y de la actividad económica binacional. Entonces, pero hay campamentos ubicados en zonas selváticas que no tienen ningún acceso terrestre, sino que se mueven por vías fluviales, etcétera, y por pequeños caminos de selva. Y es muy probable que los satélites de Estados Unidos los hayan detectado y puedan intentar hacer una operación y después anunciarle al mundo que destruyeron al Cartel de los Soles o al Tren de Aragua, o qué sé yo, que estas cosas que dicen para que Trump sea feliz y lo pueda informar como una nueva guerra que ganó en el mundo. Se nos ha ido el tiempo muy rápidamente, hace un rato largo que estamos charlando. ¿La seguimos dentro de un par de semanas, Sergio? Sí, solo decir que yo creo que el escenario está cada vez siendo menos militar y más económico. Ajá. Yo creo que todas estas sanciones hacia la economía, hacia el petróleo, y más mediático, más esto de introducir el miedo, introducir el terror, generar intranquilidad. Claro. Creo que los escenarios hacia donde vamos son esos, más que el escenario de una vía militar por parte de Estados Unidos contra Venezuela, sin descartarlo. Ojalá sea así. No, por vamos a molestar nuevamente, necesitamos mucho tu información. En un par de semanas te estamos molestando y vamos a hacer una chapa con el nombre del blog, así no tenemos que estar peleándolo. Entre 2 semanas, antes o después de Año Nuevo. Después. Bueno,
Estaré listo. Entonces, felices fiestas y Felices un fuerte fiestas. abrazo solidario Un a mis abrazo a hermanos todos, a todos. chavistas y Feliz. bolivarianos que queremos Feliz. acá en este programa enormemente. Vamos a brindar también por la paz de ustedes. Feliz Navidad y un año nuevo próspero para todas las hermanas y los hermanos argentinos. Abrazo Un grande, abrazo Sergio. grande, Sergio. Gracias. Chao. Chau. Tanda, nosotros. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente, o aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los Mayas cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi, no nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, que te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530 en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, siguiendo más o menos el hilo de lo que veníamos hablando con Sergio Rodríguez Gelfenstein, ahora nos vamos a escuchar a Irene Montero, eurodiputada española, preguntándole al Parlamento Europeo ¿para cuándo las sanciones a Trump? Llevan ya 19 paquetes de sanciones contra Rusia. ¿Saben cuántas llevan contra Israel? 0. El genocidio continúa, pero ustedes a los genocidas no les sancionan, a ellos les apoyan. Estados Unidos se apropia ilegalmente de Gaza, bombardea a los países que le da la gana, se reparte Ucrania con Putin, amenaza a Colombia y México. ¿Cuántas sanciones lleva Europa a Estados Unidos? 0. Trump secuestra un petrolero en aguas internacionales, bombardea barcos en el Caribe, acaba de imponer un bloqueo naval ilegal contra Venezuela. ¿Cuántas condenas? ¿Cuántas sanciones? 0. Trump le ha declarado la guerra a Europa, ha reconocido que va a manipular las elecciones de los países europeos para que la extrema derecha tome el poder. ¿Por qué tenemos un solo embajador estadounidense en territorio europeo después de esta amenaza ilegal a nuestra soberanía? Pero no, ustedes a Estados Unidos no le sancionan, le obedecen, aumentan el gasto militar porque lo ordena Trump, vuelven a imponer el servicio militar para que nuestros hijos e hijas sean la infantería de las guerras de Estados Unidos. Su hipocresía está matando a Europa. Seguridad es estado de bienestar. Las armas y Estados Unidos son nuestro peor enemigo. Está potente Irene Montero últimamente, ¿eh?
Clarita la piba, diciendo lo que hay que decir en el Parlamento Europeo, de la cual es diputada por el conglomerado de izquierda de ese continente. Simplemente quiero decir una cosa antes de irme, que te dejo con los mensajes de los oyentes. Sí, yo Eh, también quiero decir cosas. Sí, bueno, digo, en relación a esto, después obviamente vas a poder, tenés ahí a continuación. Lo que quiero decir es que me parece que hay que tomar conciencia de que la agresión de Estados Unidos no es solamente contra América Latina, sino también es contra el resto del mundo. Y contra... Claro, Europa, el otro día dijo que Europa estaba destruyendo su cultura, su civilización, como si él fuera representante de algún tipo de cultura, como si Trump representara algún tipo de cultura. Él representa a los blancos, él quiere ser el rey de los blancos. Sí, Y pero no es entonces el primer como blanco, digamos, tampoco es novedoso ser blanco. para Europa está él llena de blancos. es No, no, superior no. y Europa está dejando entrando muchos negros. Ese es el problema que tiene él. No, pero lo que quiero decir, más allá del sarcasmo, es que lo que está diciendo Irene Montero se basa, se ancla en las defecciones a repetición de Europa. Europa tiene líderes eunucos, líderes sin personalidad, sin poder de decisión, sin honor. Europa tampoco tiene soberanía, tampoco, tampoco. Pero Europa se regala, nosotros nos toman por asalto, pero Europa se está regalando. Bueno, ¿te vas Bien. a hacer tus cositas? Sí, efectivamente, hoy como Hoy hace sus cositas. hamburguesa, hamburguesa de lenteja. Qué sanito, Jorge. Es tan sanito que ustedes no tienen ni idea, ni idea. Nunca conocí a nadie tan sanito. Muy bien, adiós, hasta el No le lunes. gusta que hable de él, no le gusta que hable de él, por eso se va rápido. Chau, hasta el Chau. lunes. Nosotros, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos con los mensajes. A ver, el primero. Hola Sandra, hablamos de personas con discapacidad. Vivi de San Fernando, provincia de Buenos Aires. ¿Yo qué dije? ¿Discapacitados? Bueno, últimamente sí se los disca. Después de División Palermo, incluso los discapacitados hablan de ellos como los discas. Sí, yo sé lo que es la corrección política, pero a veces, discúlpenme, pero en esta época también estoy un poco cansada de la corrección política. Sandra, si podés escuchar la ponencia de Kelly Olmos, brillante. Cecilia desde Moreno. ¿Sabes que la escuché? Y la verdad no estoy muy de acuerdo con Kelly Olmos, porque lo que ella dijo, en realidad sí, en general, en el concepto general sí, pero ella dice que el peronismo nunca, nunca, jamás puede votar contra el pueblo. ¿Y el menemismo cómo se explica entonces? ¿Fue popular el menemismo? ¿Fue, no sé, Menem no perjudicó al pueblo? ¿No traicionó el peronismo? ¿No traicionó las banderas de la soberanía, la justicia social, la independencia económica? No sé, yo no compro el peronismo en paquete. Yo sé que hay gente peronista que compra todo. Me disculpan, pero yo no. A Menem no compro. Con lo cual, para mí, en el peronismo sí hubo épocas que le jugaron contra los trabajadores y contra el pueblo. El menemismo fue eso, el peronismo travestido en neoliberalismo. Y que yo sepa, el peronismo no ha renegado de Menem, todo lo contrario. Así que, mientras eso suceda, no adhiero a las palabras de Kelly Olmos. Igual, Cecilia, todo mi respeto, pero con esa salvedad que la sabrás entender. Por peronista a seca yo no te compro nada. Necesito ver qué tipo de peronismo es. Con el kirchnerismo mucho no me pasa, pero con el peronismo en general sí, porque no son específicos. Te podés encontrar con un patriota de la gran puta y te podés encontrar con un traidor de la gran puta también. Ojalá se vaya purificando y podamos hablar del peronismo como una identidad consolidada, pero desde que nació fue una identidad movimentista donde entra de todo. Entonces,
No se puede decir que jamás en la vida va a hacer nada que perjudique a los trabajadores. Lo ha hecho y cómo. Al 2001 llegamos en parte gracias al menemato. Hola Sandra, aquí Jorge de Hurlingham. Como siempre estás recontra hermosa. Ay, qué bueno, nunca me dicen piropos, che, qué suerte que tengo. Estoy de acuerdo con la buena noticia, no tanto por el resultado en el recinto, sino porque hay una oposición que no tranza. Claro, es lo que uno necesita, una oposición, es la única oposición posible, una oposición que no trance, si no, es un disfraz, es un cosplay. Eh, Oposición que no tranza, no se vende, que está del lado del pueblo. Esa es una hermosa noticia, claro que sí, es la mejor noticia. Cuando hay tantos y tantas legisladores que alquilan o venden su voto. Nosotros tenemos el kirchnerismo y el trotskismo que dan pelea y no se entregan. Hoy estuve en la movilización convocada por la CGT y otras fuerzas, porque soy del sindicato de televisión. Si bien hubo muchas columnas, noté una falta de espíritu revolucionario, como si estuviésemos allí por una formalidad. Pero bueno, es un paso, habrá que seguir caminando. Abrazo fraternal y gracias por estar allí. Y estamos golpeados, ¿viste? Estamos golpeados y ese espíritu revolucionario, estamos en las antípodas del espíritu revolucionario. Pero sin embargo, a mí me da la sensación de que vamos a empezar a escuchar cada vez más discursos como el que escuché hoy de Grabois, o como muchos otros, o como lo que vimos ayer de Mayans, muchos otros lo estuvieron haciendo. Vienen plantándose muy fuerte los legisladores, sobre todo los kirchneristas, ¿no? Se vienen planteando muy fuerte, ahí cara a cara, que es difícil, ¿no? Y tengo la sensación de que muchos de los dirigentes han advertido que no es momento de parecer bien educados, que a los que estamos sufriendo por este estado de situación, precisamente no los queremos educados, muchachos. No queremos que den la mano, pidan permiso, pidan por favor, que cedan la palabra, que acepten las cuestiones de privilegio. No, luchen. El Congreso también es un lugar de lucha. Y queremos que estén ahí mostrando los dientes. Porque estos tipos son peligrosos y porque vienen cagando de diferentes maneras a nuestro pueblo. Y también los quieren cagar a ustedes. Ya se dieron cuenta y estuvieron magníficos. Pero no bajen el estado de alerta. Y tratemos también de insuflarnos los unos a los otros rebeldía. Es hora de rebeldía, es hora de rebeldía, de no aceptar el statu quo. En algún sentido esto nos rejuvenece, porque por lo menos mi generación era rebelde hace mucho tiempo. Ahora nos llegó la edad de dejar de ser incendiarios y empezar a ser bomberos. Pero la realidad no nos permite ser bomberos. No nos permite ser bomberos. No queremos que el fuego se apague, porque cuando se apaga el fuego aparece el fascismo. Así que es mejor seguir al pie. Otro, a ver, hola. No hay ningún fiscal de oficio, abogado de Albón, denuncia penal a Milei por represión ilegal, que mandó a bañar a jubilados y le rompió una pierna a periodista Gustavo Villadelina. Por lo visto no. ¿Ustedes vieron el otro día la declaración de Rosati que dijo cualquier juez puede derogar la reforma laboral? Bueno, que yo sepa él es juez, no sé por qué no la deroga él. Pero así que fue hoy que que dijo que los bañamos un poco. Es una inmundicia este tipo. Realmente es una inmundicia. Hacer chistes con la represión, como si la gente fuera ahí a refrescarse, ¿no? Es una moral. Son todos amorales los que están ahora. Y esto es gracias a la antipolítica, ¿eh? Párenle la chata a cualquiera que escuchen en cualquier lugar, en el taxi, en el colegio de los chicos, en la peluquería, en el chino, en cualquier lugar.
Cuando alguien empiece con el versito de los políticos son todos iguales, por favor le paran la chata. Aunque no tengamos múltiples ejemplos que dar, sabemos perfectamente que no lo son. Si fueran todos iguales, el capítulo 11 estaría en vigencia. Y no está en vigencia. Y estos a lo mejor tienen que pasar, porque veámoslo así también. No es gratis tener que vetar el presupuesto para no cumplir con la ley. Porque por otro lado, bueno, la van a tener que cumplir como sea. Hay un momento donde se termina el biribiri. Y lo lamento, pedirle la plata a Galperín, cobrar impuestos a Galperín, ya se lo dijimos 1000 veces, mi ley. Hacerle pagar impuestos a los ricos y pagarles con eso a las personas con discapacidad. Así, ahí lo aprendí. Bueno, hola Sandra y Jorge. Toda manifestación tendría que finalizar con una consigna de acción. Por ejemplo, que todos escriban en un cartel de protesta o propuestas relacionadas con la consigna Volver al Poder Adquisitivo de CFK 2015. Abrazo, Héctor. Bueno, está bien, se reciben ideas. Hola, soy Claudia de Montserrat. La humanidad se degenera fácilmente. Por sí sola no basta. A la humanidad le falta humanismo. Bueno, parece un trabalenguas, ¿no? Uno tiende a creer que en lo humano hay humanidad, lo cual es totalmente distinto al humanismo, ¿no? La humanidad es per se algo que le corresponde al ser humano, que el ser humano, cualquiera de nosotros, como somos seres humanos, tenemos humanidad, y por el solo hecho de tener humanidad, existen los derechos humanos. El humanismo es otra cosa, es una teoría política, es un movimiento cultural, es un movimiento filosófico, es otra categoría, se tiene que analizar de otra manera. Ahora estamos hablando de humanidad y lo humano, que son categorías del habla coloquial, ¿no? Que es a lo que se refería Iván Moche. Yo creo que si recuperáramos un poco de humanidad, como decía Iván Moche, pero no Milei, que nunca va a tener idea de lo que es la humanidad, ni todos los que están alrededor de ese ser sabrán nunca. Ian Moche, sí, dije Ian Moche. Nunca sabrán lo que significa, pero nosotros tenemos que recuperar la humanidad para dejar de naturalizar lo que nos quita humanidad a nosotros, lo que hace esta gente, que es quitarle humanidad cuando dicen viejos meados. Lo que hacen es quitarle humanidad a las personas mayores, a los viejos. Cuando dicen viejo meado, y no solo viejo, es porque le están quitando humanidad al viejo. Por eso le dicen viejo meado. Y tenemos que recuperar eso. Si no lo recuperamos nosotros, no vamos a tomar dimensión de cómo nos están deshumanizando. Y es otro riesgo, Otro. Estimada Sandra, los jueces corruptos y la corte que Rosati se paseó por los canales colaboracionistas amenazando al gobierno y recibieron 20.000 millones de pesos. ¿Qué circo, Rubén de Ciudadela? Sí, no entendí mucho, pero me dicen se escucha perfecto Tomada. Sí, nosotros sabemos, ahora ahí lo estábamos hablando con la producción, nosotros estamos en un Zoom. A ustedes la voz les llega bien y al control también. Pero nosotros que estamos con los auriculares y somos nosotros los que tenemos que repreguntar al entrevistado, a nosotros no nos llega bien el sonido, así que los compañeros se van a ocupar de ver cuál es el problema para que no tengamos estas dificultades, pero sé perfectamente porque me lo chequearon de control, que cuando nosotros teníamos problemas de audición, tanto Jorge como yo de Tomada, en el control se escuchaba bien y ustedes también lo escuchaban bien. A nosotros nos tranquiliza eso. Pero para repreguntar necesitamos escuchar lo que dice la gente que entrevistamos, ¿no? Hola Sandra, ¿qué les pasó a estos que levantaron lo de la reforma y la tiraron para febrero? ¿Que vieron en el horizonte quilombo en puerta? Marcelo de Morón Sur. Yo tengo la sensación de que se cagaron en las patas, así frente manteca te lo digo. Viendo lo que pasó en el Senado, me parece que, o al presupuesto laboral, sí, Senado, viendo lo que pasó en diputados,
me parece que se cagaron en las patas porque no tienen el número asegurado. Lo que tenían como número asegurado ayer se fracturó con el capítulo 11. Evidentemente, muchos de los votos que estaban con los que Milei contaba, bueno, si hubiesen permanecido en la misma posición, el capítulo 11 no hubiese salido negativo, y salió negativo. Así que eso los obliga, no como dijo Patricia Bullrich, escuchamos a distintas voces, como si a ellos les gustara escuchar y como si prestaran atención a lo que la gente dice. Les chupa tres velines lo que la gente dice. Lo que se ven es que no van a tener el número y no quieren apurarse por temor a perder la votación. Así que bueno, eso también nos da tiempo para organizar mejor el contraataque, ¿no? Pero esto no puede salir, de ninguna manera puede salir. Sandra, les recomiendo Secretos de Estado, una película en Netflix, un caso real, como inventan los yanquis para hacer guerras y robar como colonizadores. Los quiero, gracias por informar sin enfermar. Y esto me encantó, es lo que intentamos siempre. Elizabeth de Carapachay. Yo tenía un novio cuando era chica de Carapachay, me iba de Quilmes a Carapachay a verlo al muchacho. ¿A vos te parece? Qué ganas se tienen cuando se es joven, después se te pasan. Así que los jóvenes aprovechen ahora, que después se te pasan las ganas. Bueno, llegamos a las 21:59, menos mal, porque yo ya estoy en el borde de la confesión. Bueno, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y Len Pavón por el streaming. El próximo programa, como todos los jueves, es El Refugio con Osvaldo Quiroga y nosotros nos despedimos hasta el lunes, una eternidad, pero llega, todo llega. Pásenlo lindo, chao. En AM530 pasan muchas cosas.